Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y se pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar, yo creo que en principio nos tendría que dejar por lo menos inquietos. Es un evangelio que tiene muchas enseñanzas y es un evangelio también, por así decirlo, muy atrevido. Jesús se arriesga al responder y al contar esta parábola que hemos escuchado, porque involucra a 3 personajes. Uno real, el maestro de la ley, que se acercó a hacerle una pregunta a Jesús, y 2 que están como personajes de la parábola que cuenta, un sacerdote y un levita. Pero los 3 son personas que se dedican a las cosas de Dios. El maestro de la ley conoce perfectamente la Escritura, es un especialista en Biblia, la conoce al revés y al derecho, y además es maestro de la ley y resuelve problemas que tienen que ver con la interpretación de la ley. Es un experto. El sacerdote es alguien que está dedicado al culto a Dios, con los ritos del Antiguo Testamento, los sacrificios en el templo. El levita pertenece a una tribu del pueblo de Israel que también se dedica al servicio del templo. Es su trabajo. Los 3 son hombres de Dios, son hombres de iglesia, por así decirlo. Y Jesús es duro, porque al maestro de la ley lo pone en evidencia y habla de cómo el sacerdote y el levita hacen una separación escandalosa entre lo que saben, entre la actividad que realizan y el amor que realmente le tienen a Dios y al prójimo. Y lo que hace Jesús es ponerlos en evidencia y decirles: están alejados de lo que viven,
están alejados de lo que predican, están alejados de su actividad. Y pone como ejemplo a un personaje extraño en su parábola, un samaritano. Los samaritanos eran individuos que los judíos despreciaban. Y los mismos samaritanos tampoco querían a los judíos. Había una ruptura entre ambos pueblos. Y hablaban mal los judíos de los samaritanos y los samaritanos de los judíos. En el Evangelio hay algunos pasajes en donde se manifiesta esa rivalidad. Cuando Jesús quiere ir a Jerusalén, ¿se acuerdan cómo los samaritanos no dejan que pase por sus ciudades? Y Santiago y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que echemos rayos sobre esa ciudad? Ese era el nivel del conflicto que había entre ellos. Cuando Jesús dialoga con la samaritana a la orilla del pozo, los apóstoles se quedan asustados. ¿Cómo es posible que esté platicando con una mujer samaritana? Y sin embargo, Jesús pone de ejemplo a un samaritano, a una persona despreciable, alguien de nada buena fama. Cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Nos dice el Evangelio que esa pregunta no respondía a un auténtico deseo de conocer la verdad. Respondía a una intención mala. Quería poner en evidencia a Jesús. Por supuesto que el maestro de la ley sabía perfectamente lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Y cuando le pregunta a Jesús, quería ponerlo en evidencia, haciéndole ver a los demás que el que se la da de maestro, de rabí, no es más que un carpintero de Nazaret, un Galileo ignorante que no sabe. Quería ponerlo en evidencia. Y Jesús lo sorprende con su respuesta, porque le contesta con otra pregunta. Tú lo sabes, tú eres maestro de la ley, tú conoces lo que dice, ¿qué lees tú en la Biblia? Y el maestro de la ley no tuvo más remedio que reconocerlo, ¿sí? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú lo respondiste. Y dice el Evangelio que ante la astucia de Jesús se quiere justificar. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta el maestro de la ley. Y Jesús, en lugar de citar textos bíblicos, en lugar de citar a sabios que saben interpretar la Biblia, en lugar de darle una clase de teología, lo que hace Jesús es contar una parábola hermosísima, la parábola del buen samaritano. Y contrapone el ejemplo del sacerdote y del levita, que viendo al hombre herido y medio muerto, le sacan la vuelta, se siguen delante. ¿Qué pasó entonces con el amor a Dios y el amor al prójimo? Ellos se dedican a las cosas de Dios y sin embargo, a final de cuentas, ni aman a Dios, ni aman al prójimo. San Juan en su carta va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien ves? Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un mentiroso. Y el Evangelio hoy tiene el cuidado de decir, tanto el sacerdote como el levita vieron al samaritano. No es que no se haya dado cuenta que estuviera ahí metido entre los matorrales y no lo hayan visto. Vieron al herido y se cambiaron de banqueta. Se fueron por el otro lado de la vereda. No hicieron nada por él. El cambio, el despreciable samaritano les enseña y les da una lección de caridad. Porque también el samaritano vio al herido y se acerca y lo unge y lo venda y lo sube en su cabalgadura y lo lleva a hospedar
y se pasa la noche cuidándolo y se lo encarga al dueño del mesón y le da dinero y le promete que le va a dar más cuanto haga falta. El que no sirve, el despreciable, es el que tiene un corazón que mueve a compasión comprometida. En cambio, los hombres de Dios, los hombres de la religión, son indiferentes. Dicen amar a Dios, pero son unos mentirosos, porque no aman a su prójimo. El Evangelio, Jesús en la parábola, no nos dice nada acerca de que si el samaritano era religioso o no. No habla nada de su fe. No nos dice el tamaño del amor a Dios. Sin embargo, a través del amor al prójimo, nos da cuentas del amor que le tiene a Dios. Y es interesante también que en la parábola Jesús no nos dice quién era el herido. Si era judío, o era samaritano, o era romano, si era rico, o si era pobre, si era joven, o era viejo. No nos dice nada. Y eso también es una lección, porque a través de esto, Jesús que nos enseña, hay que hacer el bien sin mirar a quién. ¿Y a qué nos lleva Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús en esta parábola? Creo que la lección que nos da Jesús es enorme, porque sí, por un lado, nos anima a que amemos a Dios. Es el centro de la predicación de Jesús, que amemos a Dios. Pero también el centro de la predicación de Jesús es que amemos al prójimo y que lo amemos de una manera comprometida, no en teoría, sino de a de veras, con acciones concretas. Nosotros los cristianos no podemos ser indiferentes ante el hermano o hermana que sufre. Y algo que nosotros tenemos que reconocer es que muchas veces los que no son cristianos, los que no profesan una fe, a veces tienen un corazón mejor que el nuestro, que nos dedicamos a las cosas de Dios. Que puede haber gente mejor que nosotros que venimos a misa, que participamos de los sacramentos, que nos damos nuestros golpes de pecho. A veces hay personas que sin formación y a lo mejor dedicadas a actividades ilícitas puedan ser mejores personas que nosotros. Qué importante es que nosotros vayamos cultivando nuestra fe, pero la respuesta que le dio el maestro de la ley a Jesús es verdadera. Que cultivemos nuestro amor a Dios, pero cultivemos también el amor al prójimo. No puede haber una división entre ambos amores. Siempre van juntos, son inseparables. Pero el amor al prójimo, además, como nos lo enseña Jesús, es un amor de acciones concretas, no teorías. Seguramente el maestro de la ley le hubiera dado una gran lección a Jesús acerca del significado del amor a Dios y del amor al prójimo. Pero todo eso hubiera sido una teoría. El que fue verdadero maestro de lo que significa el amor a Dios y al prójimo fue el samaritano. Y nos da a todos nosotros una gran lección, una tremenda lección. Por eso decía al principio de la reflexión, el Evangelio de hoy, por lo menos tendría que dejarnos inquietos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo está mi amor a Dios? ¿Cómo practico el amor al prójimo? ¿De qué manera este hombre, el samaritano, me puede ayudar a entender lo que significa amar al prójimo? Y amando al prójimo, expresar el amor que le tenemos a Dios. Hoy en la oración que llamamos prefacio, la que decimos antes del santo, cuando decimos en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, a esa oración le llamamos prefacio. En esa oración, la iglesia nos pone a Jesús como el buen samaritano. Él es el que, contemplando nuestras heridas,
contemplando nuestros pecados, contemplando nuestro dolor y sufrimiento, se acerca a nosotros y unge nuestras heridas y unge también nuestra vida y nos da salud. Tenemos el ejemplo del mismo Jesús y nosotros podemos identificarnos también con ese hombre caído en el camino. Nosotros somos Él y Jesús es el samaritano que se acerca a nosotros a vendar nuestras heridas. Le damos gracias a Dios por esto y le pedimos también que nos dé un corazón semejante al suyo y que nuestro amor a Dios se refleje en el amor al prójimo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.